Una de las acepciones del término curioso, recogida en el diccionario de María Moliner, se refiere al hombre interesado en cierta materia. Tras 2 horas de conversación grabadas y otras tantas entre prolegómenos, interludios y epílogos, resulta evidente que Cayetano Herrero González es un hombre de espíritu curioso e inquieto. Cuando, fuera de cámara, hablamos con Tomasi, compañera de vida de nuestro protagonista, esta nos indica, no sin cierta retranca, que de haber sido diagnosticado en la infancia estaríamos ante una persona hiperactiva. Cayetano nace el 17 de diciembre de 1951. Semanas más tarde, en el hogar de la Divina Providencia de Jumilla, la Caja de Ahorros del Sureste organizaba su entrega de juguetes de Reyes. La publicidad del periódico anunciaba a Alberto Fraile como representante oficial en Jumilla de la marca Philips, en establecimiento sito en la calle Cánovas, número 68. Yo es que soy de la calle del Calvario y de la esquina de la acera de arriba. Cayetano es hijo de Jacobo Herrero y Justa González. La familia de su madre Justa era conocida como los Constanza. La familia de su padre Jacobo era conocida como los Quicos, diminutivo plural de Francisco, atribuido a su bisabuelo Francisco Espí, heladero de origen valenciano. Mi abuelo montó en los años 40 con sus hijos, pues montó dos cosas. La fábrica del hielo, y montó también un bar, el Bar Central, junto con un cuñado suyo que se llamaba Miguel. Y pues en la zona de la fábrica del hielo, pues por tradición de los padres de mi abuela, pues entonces, aparte del hielo que se vendía, pues se hacía también agua limón, café helado, leche merengada y cosas de estas. Y se hicieron, bueno, se hacía horchata, limón helado. Y se hicieron también una especie de polos, que era como los almendrados estos que hay ahora, que se ven así, que son de chocolate y tal. Bueno, pues habían unos moldes, que aquí en el museo aún conservo uno, que se rellenaban de chocolate. Ese molde se metía a un congelador y se mantenía en el congelador unos días hasta que ese chocolate se hacía bastante duro. Y luego por las noches, cuando el día había que liarlos, entonces iba mi madre y mi abuela y algunos días mi tía a liar esos helados. Y mi abuelo le puso de nombre Marrocati. Marrocati porque es de Marruecos, porque como es de chocolate, pues era una cosa marrón oscura, y entonces, alegando a la piel de los marroquíes, pues le puso Marrocati. A esos polos almendrados se le sigue diciendo Marrocati. Y estás en una terraza y dices, no, pues a mí tráeme un Marrocati. El bar, pues era el núcleo familiar. El bar era el núcleo familiar. La fábrica de hielo se hizo después, que luego la llevaba más mi padre. Pero lo que era el bar era la familia. Entonces, ahí estaba mi abuelo, mi abuela, mi tío Miguel, que era el que hizo sociedad con mi abuelo Cayetano. Bueno, no sé si he dicho, mi tío Francisco. Y luego, pues, conforme ellos fueron de zagales, que trabajaban en el bar y fueron creciendo y se fueron haciendo novios, no había que esperarse a casarte. Las novias, los sábados y los domingos, iban al bar a ayudarle. El Bar Central, situado frente al ayuntamiento, veía pasar la vida de Jumilla. Como era el centro, pues en la fachada del bar, a ambos lados de la pared, estaban
pues sendas carteleras del Teatro Vico con la película o con lo que trajeran, y del cine moderno con la película que pusieran o con la... porque también venían revistas y tal, con esa información. Y en la parte del ayuntamiento estaba como la más oficial. Entonces estaba pues los partidos de fútbol del Jumilla, o si había alguna cosa de procesión o de alguna actividad, o ya se han puesto al cobro los recibos de la contribución urbana o tal, pues eso se ponía en una pizarra que estaba allí a los lados del ayuntamiento. Los negocios familiares contribuyeron al gusto por las relaciones sociales de Cayetano. Esos amigos primeros pues eran vecinos, con el sentido mayor de la palabra vecino, que ahora pues esa palabra ya ha decaído mucho. Y pues nos juntábamos pues para todo, desde jugar a las bolas, a las canicas, aquí decíamos a las bolas, o al zompo, o en fin, cualquiera de las cosas que se jugaban antes. Y bueno, algún partidillo de fútbol y tal. Y en aquella época estábamos allí jugando y a lo mejor terminabas el partidillo y no había pasado ni un carro, porque entonces eran carros. Para que pasara un coche, pues no quiero decirte más. Yo iba a la escuela de don Mariano Suárez, que era una escuela unitaria que estaba en el Ancho. Y allá habíamos gente desde más pequeñicos a más mayores, que de ahí luego ya pasaban a estudiar cada uno su carrera. Y esa época, pues recuerdo todavía muy frescamente que yo viví la época de la leche en polvo de los americanos. Y me acuerdo que en el recreo pues había una mujer que era la que cuidaba de la escuela y tal, que vivía allí, porque eran dos escuelas juntas, una de niños y otra de niñas, y otra tercera casa que era la que cuidaba las dos escuelas estas. Y entonces ella en su casa calentaba un recipiente de agua caliente, y entonces nos llevábamos unos vasos que ya teníamos allí cada uno en nuestro, de que nos habían dado en nuestra casa, te lo llenaban de agua y entonces te echaban un par de cucharadas de la leche en polvo de los americanos. Y entonces en el patio, pues vamos, me acuerdo perfectamente, que además estaba muy buena, por lo menos a mí me parecía muy rica, y nos tomábamos esa leche en polvo. La siguiente etapa del colegio de don Mariano pues, fue bajar ya a un instituto, que le llamábamos el Colegio San Francisco o Instituto San Francisco, que era municipal, aunque los padres tenían que pagar una pequeña cuota todos los meses, como decía Gila, de desgaste de personal, y decía, sí, pero mi hijo también se desgasta, ¿y eso quién me lo paga? Eran los mejores profesores que habían en Jumilla entonces. Fue un poco antes de que naciera el Instituto Laboral, que también tenía buenos profesores, y de hecho cuando se cerró San Francisco, los profesores que había de San Francisco pasaron al Instituto Laboral. Ya entrabas con 10 años a hacer el bachiller elemental hasta cuarto de reválida. Y bueno, pues esa cantidad de muchachos, de gente como nosotros, de esos 10 años, nosotros nada más éramos 22 los que estábamos allí estudiando. Luego éramos unos verdaderos privilegiados. Yo soy quien soy porque fui al colegio de San Francisco y gracias a mi padre y a mi madre se los tengo que agradecer, porque ellos tampoco es que tuvieran gran cantidad de dinero y para ellos suponía pues un gasto importante, y además que no estuviera con ellos echándole una mano allí, que bueno, al final los sábados y los domingos se la echaba. Don Ambrosio y don Salvador fueron algunos de sus profesores. Sin embargo, una profesora fue clave en el desarrollo de la vocación investigadora de Cayetano. Y luego pues estaba doña María Ulló, que era la que nos daba geografía e historia. Y doña Mari fue pues la que me impregnó, una de las dos personas que más me impregnó en esta cosa de
de la historia y de, bueno, que yo esté aquí. Doña María Aulló fue presidenta de la Asociación de Amigos de Jumilla, promotora de iniciativas culturales en las que participó Cayetano. Una segunda persona será vital en el devenir de Cayetano Herrero, un maestro del que no fue alumno en el colegio, pero con el que aprendió, compartiendo más tarde la labor de investigación, registro y divulgación del patrimonio de Jumilla, recorriendo el vasto territorio del municipio. Don Jerónimo sabía que era ya un final de esa época y había que ir a rescatar esos objetos. Íbamos y aún tuvimos la suerte de que nos pilló con el campo habitado, ¿eh? Jumilla, el campo, es un campo muy grande. La extensión del término municipal de Jumilla son 1000 kilómetros de término municipal. Y con todas esas cosas, pues con don Jerónimo Molina montamos el primer museo etnográfico, que está en una de las... Pues era muy sencillo, y entonces en la parte que yo tengo ahora mismo de despacho y de almacén, que es más que almacén, es una sala de trabajo, de limpiar, de conservar, de hacer algunas cosas de actividades para los críos, que hacemos muchas, pues se hacen en esa parte. Bueno, pues esas 2 habitaciones era todo el museo de etnografía. Hasta que poco a poco en el edificio, que el ayuntamiento en su día compró este edificio, pues se convenció al ayuntamiento de que tenía que ser museo. El ayuntamiento en un principio quiso hacerlo como casa de cultura, tal. Bueno, don Jerónimo se encargó de hacerlo museo. Pero el ayuntamiento ya lo había dado muchas de esas habitaciones, porque era una casa, una casona, pues a hermandades de Semana Santa o a cosas ya más oficiales. Cayetano vive la evolución del museo que más tarde dirige. Ahora en el 2005, cuando se hizo la nueva reestructuración del museo, pues en la parte que tengo a mis espaldas era el patio. Ahí se levantó pues otra parte nueva completamente del museo. Y ahí ya don Jerónimo había fallecido y el alcalde Paco Avellán me dijo que me encargara de la terminación y puesta en marcha del nuevo museo y la terminación de esas obras. Pues yo amplié el museo un 60% más de lo que teníamos, que es toda esa parte, que es una sala grande, y la denominé como Sala de los Oficios Perdidos. Nosotros, porque éramos un grupo de amigos que seguimos trabajando en el museo, está Paco Lencina, está su hermano José Luis, está Martín Martínez, Juan Carrión. La mayoría se hicieron maestros, menos Paco Lencina, que se hizo ingeniero técnico agrícola y entró de ingeniero técnico agrícola al ayuntamiento. Es ahora mismo uno de los conservadores del museo donde estamos, de Ciencias de la Naturaleza, toda la parte de la última planta donde están las mariposas. Martínez maestro, ya jubilado. Juan Carrión también es maestro, también se ha jubilado. Antonio Navarro, que se casó con una sobrina de don Jerónimo, también ha sido maestro. Sí, casi de aquella generación, menos yo que al final me pasé con mi padre al tema que no hemos hablado de hacer los helados y de todo aquello. Y Lencina, que se pasó como ingeniero técnico agrícola, los demás todos fueron maestros. Ese grupo de amigos nos íbamos con don Jerónimo los domingos y días de fiesta a excavar. Sobre todo íbamos a la cueva de los Tiestos. Y allí, aunque nosotros ya éramos novios, pues las novias sabían que los domingos por la mañana éramos de don Jerónimo.
y nos íbamos siempre a esas cuevas. Don Jerónimo fue el que también estuvimos en la cueva del Peliciego excavando, o en la cueva del Cerrico del Oro, que también se excavó. También fuimos con él, bueno, a muchas cuevas estuvimos en la cueva de los Zagales, excavando, en la cueva del Monje, en fin, éramos el grupo de excavaciones del museo, por llamarlo de alguna manera. Dentro de las dos cartas arqueológicas de Jumilla, bueno, una es la carta arqueológica y la otra la adenda, pues estoy en muchos de los descubrimientos de muchos de los poblados, incluso unas pinturas rupestres del Canto Blanco, de las cuales me siento muy orgulloso porque han sido una de los 3 yacimientos que Jumilla tenía entonces cuando hubo que mandar a la UNESCO para la declaración de patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. Se mandó la cueva del Peliciego, las cuevas del Boinaire y la cueva del Canto Blanco, el abrigo del Canto Blanco, que lo descubrí yo. Entonces, pues una de las cosas que has descubierto que sean patrimonio de la humanidad, pues es muy bonito, ¿no? De ahí, pues mi relación siempre con la arqueología y con el museo. Me acuerdo perfectamente cuando aparecieron los primeros mosaicos romanos ahí en el Prado, pues yo me acuerdo de estar allí sentado en la acequia con don Jerónimo, con los que estaban sacando, y ver los mosaicos allí en su sitio, y luego aquí los trajeron pues en la parte del patio, como este era el único edificio que había entonces como museo, pues aquí se restauraron, se le añadieron, se hicieron como unas planchas de cemento para que no se destruyeran, y toda esa conservación se hizo aquí. Cuando el ayuntamiento cogió toda la parte de arqueología, se la llevó de aquí y se instaló en la plaza de arriba, en lo que era el antiguo concejo, que es un edificio renacentista precioso, el mejor edificio que queda en la región de Murcia. El que estaba conmigo en la dirección del museo, él era el director y yo el subdirector, que éramos alumnos de don Jerónimo, lo que pasa que él mucho más joven que yo, pues fue el momento de que yo le dije, mira, tú sigue con la parte de arqueología, que yo sigo con el museo de aquí conforme está. Claro, me encontré con un museo prácticamente vacío, menos la parte de etnografía, que teníamos toda la planta, más lo que se hizo nuevo, que como teníamos tanto, pues pude sacar una parte muy importante, más de lo que había entonces, un 110% de lo que había, lo saqué allí. Pero la planta de aquí se quedó sin nada. Pero eso tuve la gran suerte de que descubrí las huellas fósiles de animales del terciario de la Hoya de la Sima. Y era una cosa que era como una asignatura pendiente. Con don Jerónimo fui a esa cantera de la Hoya de la Sima por primera vez, y entonces él fue el que me dijo que allí debajo habían huellas de animales, pero que no los habíamos visto nunca. Y según todavía quedaban por aquel entonces un par de canteros que habían trabajado allí en la cantera y que nos decían, y don Jerónimo me decía, y yo se lo he oído directamente a ellos, que aparecían huellas de un ganado de vacas con el gañán, o sea, con el pastor, pero el hombre decía con el gañán, pero que el gañán iba con el pie desnudo. Y aquello don Jerónimo, pero no pudo encontrar más cosas. Subí un montón de veces allí mirando en la cantera, tal, pero nunca vi nada por los alrededores. Y uno de los días que subimos, que ahora va a hacer años porque fue un día de feria, pues ellos se fueron a la cantera, mi hijo Emilio y un amigo suyo, y entonces fue unos días que había llovido mucho,
y había movido un poco la tierra de haber pasado agua por allí. Y entonces vi como unos hoyitos, pues 2 o 3 o 4, no sé. Y bueno, pues así con la mano y con una poca de broza y tal, limpié aquello y aparecieron. Y entonces llamé a mi hijo y a su amigo: venid, que he encontrado las huellas. El primer día fue: no, eso, estos son las huellas de don Jerónimo, porque ellos me decían que estaba en la capa. Claro, ahí no las hemos encontrado, pero como veíamos, las capas estaban inclinadas hacia allá, esta era la parte más alta, pues no tiene más remedio que ser las huellas. Total, que ese mismo día, por la tarde, subimos con una pala, una escoba, limpiamos aquello un poco más y entonces vimos que aquello seguía. Habíamos descubierto las huellas del terciario de la olla de la Sima, que don Jerónimo no llegó a conocer ni a ver. La investigación sobre el yacimiento de la olla de la Sima ha contado con un grupo de trabajo en el que participan investigadores de diferentes universidades. En esta investigación también participa Cayetano, en representación del Museo Etnográfico y de Ciencias Naturales Jerónimo Molina. La puesta en valor de la olla de la Sima tuvo el respaldo del Ayuntamiento de Jumilla y el apoyo del Grupo de Acción Local Nordeste de la región de Murcia. El ganado de vacas que nos decía el primer cantero de allí, pues eran camellos, eran unos rastros de camellos. Y el rastro de huellas que había del gañán con el pie desnudo eran huellas de oso, de la parte trasera del pie del oso, que es muy parecido a un pie humano, pero en vez de un 40 y tantos, pues tendría un 75. Son unos pies muy grandes, las manos ya son completamente distintas. Y cuando se estudió los camellos, se vio que eran totalmente distintas a cualquier huella de camello más antigua o más moderna. Eran mayores que ninguna de ellas y no tenían, se estudió todo lo que había publicado y todo lo que hay publicado hasta la fecha, y son unas huellas únicas de camello a nivel mundial, no hay en otro sitio. Y entonces pues se le puso el nombre de Paracamelus jumillensis. La cuestión es que las huellas son únicas a nivel mundial. Hubo un caballito pequeño que son los Hiparion, que son pues los antecesores de los caballos o de las encebras, porque eran también rayados, y que la primera cita de huellas de Hiparion en toda Europa y en toda Asia son las que tenemos aquí en la olla de la Sima. Sin embargo, huesos hay un montón. Nosotros hemos encontrado después, en otros yacimientos de huesos que encontramos después, el hueso que más nos aparece son huesos de Hiparion, pero huellas siguen sin aparecer, porque están en zonas lacustres, esos lagos se han ido colmatando poco a poco y están enterrados. Entonces es muy difícil de poder encontrar huellas del terciario, aunque nosotros tengamos 2 yacimientos. Las ruinas del castillo de Jumilla fueron lugar de juegos y reunión de Cayetano hasta su juventud. Este castillo también fue objeto de las investigaciones compartidas con don Jerónimo Molina, circunstancia que le lleva a participar en las distintas fases de restauración del castillo. Formé parte de esa primera comisión, por llamarlo de alguna manera, pues que era el secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal, un arquitecto que vino de fuera, don Pedro San Martín Moro, de Cartagena, que se encargó de la restauración de varios castillos de la región, y entre ellos el de Jumilla. Y entonces, pues yo subía con ellos como otra persona más, como me conocía hasta las últimas piedras y sabía dónde había habido una almena porque quedaba este hueco tal. En otros castillos que había visitado
el grosor que tenían las almenas, el grosor que tenían las almenas de arriba o el grosor que tenían las almenas de abajo, o por dónde circulaban en el paso de ronda los guardias de entonces, que ahora se ve porque ya está restaurado, pero en aquella época no se apreciaba por dónde. El secretario que formaba parte de esa comisión es porque era un entusiasta, que era don Antonio Guardiola, era un entusiasta del castillo de Jumilla, y estoy seguro que sin él tampoco se hubiera restaurado el castillo como se restauró. Quizás a lo mejor se hubiera empezado a restaurar después, pero él, conforme venían fondos y venían ayudas, que en aquellos años los ayuntamientos tenían pocas ayudas, pues en colaboración con el alcalde que empezó entonces, que era don Manuel Guillén, pues se empezó a hacer el camino de subida al castillo, que empezaron a subir con coche, luego aquello se asfaltó, luego se ha hecho ahora un paseo muy bonito y bueno, pues desde esos primeros años he participado en todas las restauraciones que han habido del castillo, en los desescombros, en cuando aparecieron los molinos harineros del castillo que estaban al final enterrados en el patio del castillo. Un reloj de sol que se había desprendido de la pared estaba allí, lo volvimos a colocar en su sitio. No todo eran restos arqueológicos u objetos de valor etnográfico en la vida de Cayetano. Nosotros nos conocemos de niños. Mi suegro y mi padre eran amigos de salir juntos, de luego la mili y de un grupo de amigos de 10 o 12, pues del grupo de amigos de salir, que luego se fueron casando con gente. Bueno, y pues mi suegro y mi padre seguían manteniendo una relación muy estrecha. Y mi mujer, Tomasi, viene del Colegio San Francisco. Ella estaba en el curso detrás del mío. Y entonces nos conocimos allí y mucha de la gente pues se fue haciendo sus parejas pues a través del colegio o del instituto, y yo pues me hice novio de ella en el Colegio de San Francisco. Nosotros ahora tenemos 3 hijos, Jacobo, Emilio y Marta, que bueno, pues más o menos han seguido las actividades de los padres. Jacobo, que ha hecho imagen y sonido, porque uno de mis hobbies ha sido la fotografía, sigo teniendo montado el laboratorio fotográfico y allí hemos revelado mis hijos y yo muchas fotos. Le sigue mi hija Marta, que ha seguido más los pasos de su madre, y mi hijo Emilio pues ha seguido también en mis pasos, porque él es geólogo de carrera, estudió en Granada. A los 3 les gusta la fotografía, a mis nietos también les gusta, y ya se han llevado primeros premios hasta mis nietos. Llegados a este punto, 2 cuestiones resultan evidentes al repasar la vida de Cayetano. La primera evidencia la anticipaba Tomasi, su compañera de vida. Tras lo relatado, Tomasi parece estar en lo cierto cuando advierte una cierta hiperactividad en Cayetano. La segunda evidencia requiere una explicación previa. Observando el legado de Cayetano, podríamos pensar que estamos ante un arqueólogo, un paleontólogo, un geólogo o un historiador. Pues no, aunque lo haya sido de facto, este señor ha sido principalmente empleado bancario del Banco Santander, antes cobrador de recibos y ayudante en la fábrica de hielo familiar. Deducimos entonces la segunda evidencia. Cayetano se ha multiplicado desarrollando vocaciones y aficiones que han tenido un denominador común. Yo es como si fuera un árbol con distintas ramas.
Y ese árbol es Jumilla. Entonces, mi amor a Jumilla está por encima de casi todo, porque bueno, luego está el amor a mi mujer, a mis hijos y tal. Pero fuera de ahí, mi amor es Jumilla. Y yo por lo que siempre he luchado ha sido por Jumilla. Y a mí lo que siempre me ha importado ha sido defender Jumilla o encontrar cosas o publicar cosas de Jumilla o investigar sobre Jumilla. Cayetano indica que cuenta con antepasados en Aina, provincia de Albacete. Cabe la duda de si entre estos antepasados se encontraba aquel personaje de la película Amanece que no es poco, que con cierta querencia por el vino contaba con la capacidad de desdoblarse. Cayetano ha sido y es, entre otras facetas, miembro fundador de la Asociación de Espeleología, INNENI, de la Peña del Vino La Alborga, de la Federación de Peñas, de la Comisión de Organización de la Fiesta de la Vendimia, cofrade del Rollo y colaborador de diferentes medios de comunicación. Cayetano también ha sido fundador y presidente de la Cofradía de la Guarda del Cuerpo de Cristo. Cayetano ha contado, entre otros reconocimientos, con la Pértiga de Oro de la Cofradía del Rollo, con el Cofín de Oro de la Federación de Peñas del Vino de Jumilla, siendo también pregonero de la Fiesta de la Vendimia e hijo predilecto de la ciudad de Jumilla. Había una frase que decía don Jerónimo Molina y que yo la he continuado diciendo cada vez que tengo oportunidad, y es que no se ama lo que se desconoce.